Mi nombre es Pablo, les doy oficialmente la bienvenida a esta presentación de CRM Go para arrancar con esto. Par de cositas para ordenar la reunión y para que más o menos estemos todos, entiendo, se me escucha bien, así que ahí ya alguno me estuvo saludando, así que vamos para adelante. Más o menos para algunas cositas les decía de la reunión. Primero esto se graba, con lo cual después al final de la reunión van a recibir un link para poder ver para poder revisarlo, compartirlo, etcétera. Más o menos así vamos a intentar desarrollar esta hora y media, 2 horas que tenemos pensado que dure esta presentación. Vamos a arrancar con algo muy cortito, conceptos generales de lo que es un CRM, para qué sirve, quién lo usa, etcétera. Después vamos a ir a la aplicación, un caso real, vamos a intentar hacer una especie de circuito de punta a punta desde la preventa hasta el postventa, mostrando un poquito cómo va solucionando el sistema en cada punto. Vamos a hablar algo especial que no hemos comentado en otros eventos, que es lo que salió hace un par de meses, lo del Kit 4.0, que es un aporte no retornable, no reembolsable del gobierno, que es un tema bastante interesante y que puede llegar a cubrir hasta el 50% del valor del producto, así que eso es algo piola y les vamos a dar algunos datos de eso. Dejamos toda la parte de preguntas para el final. Si hay alguna pregunta urgente o algo bien específico de lo que estoy hablando, no hay problema, me avisan o trato de ir leyendo el chat o abren el micrófono, pero si no, después quédense tranquilos que al final nos dedicamos a contestar todas las preguntas y al final, para los que me bancaron hasta el final, hacemos un sorteo de un par de productos de CRM. Ahí está el link de inscripción, se los copio ya en el chat, también así ya lo tienen. Mientras, si quieren, pueden ir inscribiéndose en el sorteo. Igual después al final dejamos un ratito para la inscripción. Bien, ahora sí empezamos con la presentación. Lo primero que tenemos que saber es qué es un CRM. Si vamos a las siglas digamos, a la parte más semántica, viene del inglés, del Customer Relationship Management, que es algo así como la administración de las relaciones con los clientes. Después vamos a ir viendo que eso en realidad en el concepto se empieza a horizontalizar y a empezar a tomar otras áreas que no es solo clientes, después se abre y se transforman clientes, clientes potenciales, proveedores, empleados, etcétera. O sea, se va aplicando la misma filosofía que originalmente nació pensado en el cliente, pero para distintos tipos de interacciones con distintas entidades. Eh, Más que un sistema, siempre decimos que es una forma de trabajar, es una forma de organizarnos, de compartir la información, de que las cosas se hagan en pos de algún, digamos, de algún objetivo común y que no cada uno lo vaya haciendo con su mejor voluntad, forma o idea, sino que tengan procesos sistematizados, repetibles y bien estandarizados en pos de el fin último, obviamente, de todo este tipo de sistemas, que es la satisfacción del cliente y que ese cliente nos siga o no, nos vuelva a comprar. Muchos de ustedes hoy están usando CRM más allá que tengan o no tengan un sistema, pero muchos están usando el concepto de CRM de poner al cliente en el centro y ver cómo poder abordar al cliente desde las distintas áreas, desde preventa, postventa, no sé, administración, cobranzas, etcétera, y que el cliente sea uno solo en la empresa y que no, si lo atiende de un lado o de otro, ven cosas distintas o ven distintos clientes o distintas vistas, que no coincide una con otra. Ahora, ¿cuál es el target de usuario común de, digamos, quién usa este tipo de sistemas? Y obviamente el principal es un equipo de ventas, desde vendedores, asistentes, gerentes, etcétera.
donde obviamente toda la gestión comercial, seguimiento del cliente, etcétera, está embebido en este esquema. Otro pilar muy importante es toda la parte de servicio postventa, atención de equipos, garantías, reclamos, tickets, etcétera. Todo eso también es otro de los pilares que se suele implementar con este tipo de sistemas. Hay toda una parte de entrega, pedidos, logística, transporte, etcétera, que también entra en estos sistemas. Toda la parte, obviamente, de gestión de cobranzas, reclamos, pagos, a organización para ir a retirar mercadería, pagos, etcétera, también es parte de lo que se implementa habitualmente. Después toda la parte de fidelización y marketing que tema redes sociales, campañas, seguimiento de rendimiento de las campañas, etcétera. Todo eso también es parte de lo que se implementa en el sistema. Y después, por último, toda la parte obviamente de gerencia con, ya vamos a ver un poquito más en detalle, pero con toda la parte de informes, tableros, etcétera, para toda la parte de análisis de rendimientos, gestiones, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Ahora, por último, digamos, ¿para qué sirve o cuál es el objetivo de este tipo de implementaciones? Bueno, obviamente, eh, mejorar, decíamos siempre, mejorar los tiempos de respuesta al cliente y reduciendo el trabajo manual interno. O sea, cada vez que el cliente me pregunta algo, si yo tengo todo desorganizado, no tengo algo sistematizado, estandarizado, voy a tener que estar buscando en 4 planillas de Excel, cruzando información, etcétera, lo cual obviamente hace que mi respuesta sea de menor calidad, más tardía y con un montón de esfuerzo interno para producir esa respuesta. Bueno, la idea es que todo eso se automatice, se estandarice y sea un proceso mucho más ágil cualquier tarea repetitiva o cualquier interacción que yo esté haciendo con el cliente. Obviamente después toda la parte de análisis de datos, donde podemos estar generando alertas de desvío antes de que ese desvío sea demasiado grande o demasiado tarde o se pierda el cliente, etcétera, más toda la sinergia que generan este tipo de sistemas de manera interna, donde uno de los pilares, digamos, de este tipo de sistemas siempre es la colaboración de los usuarios internos, o sea, de vuelta lo que mencionábamos antes de que los sectores, desde venta, postventa, marketing y administración, estén conectados y tengan toda la misma vista del cliente, más allá de que cada uno puede tener visiones parciales, pero que compartan la misma información y obviamente en pos de que la empresa termine conociendo más al cliente y así pudiendo satisfacer mejor sus necesidades. ¿Cómo cómo se ve generalmente un circuito de este tipo de implementaciones? Obviamente todo arranca, y para nosotros el centro de todo es el cliente con sus contactos. Ahí siempre hacemos una diferenciación entre lo que es una empresa y lo que son contactos que pueden trabajar en una o varias empresas, con lo cual ahí está todo bien, bien documentado. Después entra todo lo que nosotros llamamos tratativas, que es una especie de historial de los ida y vuelta de cada contacto que yo fui haciendo con ese cliente, de lo que una reunión, un llamado, una apreciación de un usuario, de un vendedor, un ticket o lo que sea, todo va a parar a lo que es para nosotros el módulo de tratativas. Eventualmente voy a poder hacerle un presupuesto, ese presupuesto, documentación adjunta, intercambio de mail, WhatsApp con el cliente. Eventualmente ese presupuesto se transforma en un pedido, ese pedido se factura, ese pedido se tiene que entregar, preparar, gestionar logística, etcétera. Obviamente yo todo esto lo voy contando en un panorama completo, después cada empresa tendrá algunos sectores más fuertes, más chicos o directamente inexistentes si no realizan entregas, ¿no? Pero este es un poco el panorama completo del sistema. Te decía.
ese pedido se tendrá que entregar. Esa venta después podrá tener un servicio postventa, garantía, etcétera. Y acá lo importante es que todo esto, todas estas actividades me van generando tareas, me van generando compromisos de usuarios internos con el cliente para gestionar y tengo todo el seguimiento de esas tareas y esos recordatorios que me va a permitir justamente administrar el día a día de la interacción con el cliente. Después eso se complementa con otros módulos, sobre todo la parte de gerencia, informes, bueno, obviamente las exportaciones a Excel, tableros, etcétera, para toda la parte de gestión. Vamos a ver un poquito. La idea del desarrollo de esta presentación es ver esto que lo explicamos en 2 minutos, un poco el recorrido general, ahondar un poquito en cada uno y ir contándoles en un caso real cómo se va dando la interacción con el cliente. Nosotros elegimos empezar más o menos por un orden secuencial, digamos, simulando una entrada de un cliente nuevo. Ese cliente nuevo, según el sistema, puede tener múltiples ingresos, o sea, múltiples medios de ingreso en la empresa. Puedo tener desde un formulario en la web, el clásico formulario de contacto web, donde yo le pido los datos y eso me hace un posteo y eso lo puedo hacer que llegue al sistema. Puede venir desde un mail, puede venir desde una llamada telefónica. Puede venir desde una publicación de Mercado Libre, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera. Todo eso va a parar directamente al sistema y ahí en el sistema yo lo que tengo es una consola de mensajería unificada donde tengo todos esos orígenes de redes sociales, etcétera, donde voy a poder gestionar toda esa comunicación. En esa pantalla voy a tener mis distintos métodos de contacto. Esa pantalla voy a poder trabajar con un bot de preatención al cliente donde podré, de vuelta en pos de eso que veíamos al principio, de esa premisa de reducir el tiempo de, digamos, de necesario de los empleados y satisfacer mejor al cliente, podría tener un bot donde el cliente puede resolver consultas típicas. ¿Dónde está mi pedido? ¿Cuál es mi saldo de cuenta corriente? ¿Cuál es mi última factura? O cosas por el estilo. Yo podría tener un bot o el clásico, digamos que no sé, algunos nos ha tocado, no sé, con una telefónica o alguna empresa grande, donde el primer contacto siempre es un bot, me aparecen 5 o 6 opciones, voy navegando en un menú y apunta a que el 80-90% de las consultas repetitivas mueran ahí y las termine gestionando el cliente directamente contra el bot. En el caso de después no llegar digamos, a resolver su consulta, ese bot después podrá derivarlo con un humano y ahí es donde entra en esta consola. Obviamente el que recibe eso previo a haber tenido un bot o directamente porque recibe la conversación, podrá ver todo el historial de esa conversación con el bot, lo que estuvo preguntando, etcétera, y ahí va a empezar a chatear como chatea desde un WhatsApp web o cualquier cosa por el estilo. La ventaja que acá tengo, primero, todos los métodos de comunicación unificados y además, de vuelta, volvemos a reforzar en eso que decíamos de tener la información compartida, que esto, permisos mediante, porque después yo podré hacer que ciertos usuarios puedan ver o no cierta información, pero podrán compartir esta información distintos usuarios dentro de la empresa para saber qué se estuvo chateando o hablando con cada uno, queda el historial registrado, etcétera. Bien, desde acá. Además de lo clásico, obviamente, de la comunicación, digamos, con el cliente, podré clasificarlo, gestionar, asignar tareas, seguimiento, etcétera, que todo eso propio, ¿no? Obviamente, de la gestión del CRM. Que eventualmente, si eso empezó como un lead o contacto
contacto potencial o cliente bueno, como un prospecto, desde acá mismo yo podré tomar esos datos que fui recabando del cliente, teléfono, dirección de mail, etcétera, y eso después pasarlo a un cliente, digamos, dentro del sistema. Ese cliente dentro del sistema es donde empieza toda esa gestión de lo que nosotros llamamos la carpeta del cliente o la vista 360 del cliente. ¿Qué significa acá antes de seguir? Sí, Florencia me pregunta de la grabación, eso sí, lo dije al principio, mandamos la grabación. ¿Qué significa esa vista 360? Esa vista es nuestra alma mater, digamos, del cliente con toda la información que tiene la empresa de ese cliente. ¿Qué es eso? Es una ficha donde separada información por distintas solapas, porque incluso cada sector o cada usuario podrá ver cierta información de esto o cierta información no, porque no le corresponde, no tiene acceso o porque no la necesite, pero donde yo tengo toda, absolutamente toda la información del cliente en una sola pantalla. Entonces, desde ahí tengo datos básicos como domicilio, datos legales, facturación, etcétera, de cosas como, obviamente, sus condiciones de venta, tratativas, que es lo que habíamos hablado al principio muy por arriba. Esto es historial, digamos, de interacción con el cliente, documentación adjunta, sus presupuestos, servicios postventas, horas de trabajo de los usuarios técnicos nuestros en el cliente, toda la parte de facturación, deuda de cuenta corriente, pedidos pendientes de entrega. Puedo, así como decíamos al principio, que el concepto de CRM se fue expandiendo y ahora es más amplio. Puedo tener también la parte de proveedores, compras, etcétera, equipos que tiene el cliente, los mails, las conversaciones con WhatsApp, llamados, etcétera. Todo lo que tengo del cliente lo tengo acá disponible en esta pantalla. En esta pantalla es donde ahora, en nuestro hilo, digamos, de conducción de esta presentación, Paola genera ese cliente nuevo porque después de estar chateando un rato decidió que ese se iba a transformar en un cliente potencial y ahí empieza a cargar los datos del cliente. Tiene conexión con AFIP para precargar un montón de los datos que tenemos disponibles, más allá después de ir completando y actualizando la información manualmente. Aclaración para esto y para todas las pantallas del sistema. El sistema viene con un set predeterminado de datos que a alguien, por ejemplo, no sé, acá se le ocurrió que el horario de atención era un campo relevante y que era importante. Ahora, en algunos dicen, ok, a mí el horario de atención no me sirve, con lo cual yo de acá saco este campo y ahí pongo dos campos más, los ajusto, etcétera. El sistema está totalmente abierto a que ustedes generen su propio esquema de datos, tanto para un cliente, para un presupuesto, para un, no sé, un ticket de servicio, etcétera. Y les permite justamente jugar con el diseño de la interfase y eso, con lo cual es súper amplio en ese aspecto para que puedan customizarlo a medida de lo que cada uno quiera o necesite registrar, ¿sí? Obviamente acá. El sistema sugiere todos los datos generales del cliente, domicilio, forma de contacto, etcétera, con todos los contactos. Esto era lo que hablábamos al principio, donde tengo todos los contactos del cliente ahí de vuelta, categorizados por cargo, sector, etcétera, con la misma aclaración. O sea, acá sobre los contactos también podré crear campos adicionales, información adicional, etcétera. Bien. Entonces, en ese esquema, Paola realiza la carga de ese cliente y se lo deriva a un vendedor. Derivarlo es un botón derecho, mandarle la pantalla. A José le llega a esa pantalla, le sale un pop-up en su escritorio diciendo, Paola te acaba de mandar a este cliente. Habitualmente eso va de la mano de que también le deriva o la conversación por el chat que va a poder acceder José desde acá, o
el llamado telefónico, José habla con ese cliente, esto es lo que les decíamos del módulo de tratativas, donde José va a ir registrando, en este caso habló con distribuidora San Rafael y le estuvo consultando determinados productos, promociones, etcétera. Todo eso José lo deja documentado en la tratativa. Deja documentado datos de la empresa, lo que estuvo hablando, en qué estaba interesado el cliente, etcétera, y puede setear una fecha de tarea de recordatorio de próximo contacto para esa tratativa. ¿Cuál es el objetivo de eso? O sea, ya vamos a ver después juntando un par de orígenes más, pero que José en ese caso le está diciendo al sistema, ok, haceme acordar que tengo que hacer algo con este cliente en determinada fecha, que después vamos a ver que eso es más complejo, que se pueden derivar, asignar tareas, seguimiento, etcétera, ¿sí? Pero desde acá, José podrá documentar y tener justamente disponible después ese historial de lo que estuvo hablando con el cliente. Además, José, después de hablar un rato con el cliente, determina que hay que hacerle un presupuesto justamente por la promoción del lavarropa que está llamando al cliente. Desde acá podrá dar de alta ese presupuesto. Ahí va a tener información acerca del cliente, de las condiciones, forma de entrega, plazos, no sé, listas de precio, transporte, etcétera. Todo, de vuelta, todo esto es configurable en función de la necesidad de cada empresa o incluso dentro de cada empresa, de cada usuario. O sea, yo podré tener usuarios que acá vean parte de la información, alguna no la vean, otra la vean pero la tengan bloqueada y no la pueden cambiar, otro puede cambiar todo, etcétera, según los permisos que quieran asignarles a cada usuario, ¿sí? Eh, Desde ahí van a tener, obviamente, la parte, decía, del encabezado, condiciones, etcétera, y la parte de, después de los artículos que van a ser parte de esa cotización. En esa cotización, aparte, vamos a tener un montón de funciones que nos van a permitir mejorar la presentación de esa cotización hacia el cliente. Primero, obviamente la posibilidad de incluir fotos, ya sean fotos predefinidas del artículo, fotos que yo voy a ir asignando en el momento. Puedo trabajar con distintas unidades de medida, en presentaciones, empaques, packs, etcétera. Puedo trabajar con múltiples monedas donde yo podría cotizarle un presupuesto, no sé, el lavarropa se lo cotizo en euros porque es europeo. El motor se lo cotizo en dólares porque es importado de Estados Unidos y la mano de obra se la cotizo en pesos. Mezclar varias monedas con sus distintas cotizaciones, etcétera, en la cotización y poder manejarlo de esa forma. Puedo trabajar con múltiples bonificaciones. Bonificaciones por distintos criterios, bonificaciones por, no sé, rango de compra de cantidades. Entonces, de 0 a 5 es un 0%, de 5 a 10 es tanto, de 10 a 20 es tanto, más de 20 es tanto de bonificación. Puedo trabajar con bonificaciones en función de la clasificación o la categoría del cliente, etcétera. Incluso todas esas bonificaciones puedo tener sugeridos, puedo tener límites por usuarios y puedo tener, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, un circuito de aprobación cuando un usuario quiere sobrepasar ese límite, ¿sí? Entonces, ahí me preguntan si estoy compartiendo la pantalla. Sí, eso entiendo que todos están viendo la pantalla, si no yo estoy hablando como un loco, así que me imagino que sí. Entonces, desde ahí, bueno, otra de las condiciones que tiene el sistema es la posibilidad de trabajar con múltiples descripciones. Yo puedo tener una descripción interna del sistema, otra que ve el cliente, una descripción ampliada con formato. Entonces, ahí puedo tener características técnicas, una presentación más estética, más bonita para el cliente, donde tengo una especie de mini Word, un PDF, donde puedo mandarle información más visual al cliente para la cotización, etcétera. Después, tengo todo el acceso.
al catálogo de artículos, o sea, cuando el vendedor está cotizando, cuando está haciendo un presupuesto, yo tengo la posibilidad de consultar el catálogo completo de artículos donde puedo buscar categorías, rubros, clasificación, tengo búsqueda inteligente, digamos, de productos por distintos tags, semántica, etcétera. Tengo ahí en el mismo catálogo, siempre decimos permisos mediante, la posibilidad de consultar el stock, precios en cada una de las listas de precios, stock en cada una de las sucursales, las compras que tengo en curso de las órdenes de compra, órdenes de importación que tengo en curso de ese producto para saber si, ok, hoy no tengo stock, pero me está llegando un embarque mañana o la semana que viene, entonces te puedo liberar tanto, cuánto tengo comprometido, etcétera. Tengo todo una función de lo que es presupuesto modelo, que yo puedo tener presupuestos ya prearmados cuando son repetitivos para decir, ok, me baso en este presupuesto y después voy alterando o aplicando cosas particulares del cliente. Tengo toda la parte de seguimiento comercial que tiene que ver, ya vamos a ver un poquito en los próximos slides, de toda la parte de tareas, pero eso que habíamos dicho para tratativas, que yo le puedo asignar una tarea, un recordatorio para que me avise de hacer algo con ese cliente, etcétera. Obviamente en el presupuesto también está. Tengo la posibilidad de tener documentación adjunta, esos documentos los puedo ir agregando manualmente o pueden venir pegados de la inclusión de algún artículo. Entonces yo cada vez que pongo el lavarropas, automáticamente me pone como un documento adjunto el folleto del lavarropas para que yo cuando se lo mande por mail o por WhatsApp se lo pueda estar adjuntando directamente desde el sistema. Lo mismo para las leyendas, yo puedo tener leyendas generales que las voy activando o desactivando según la cotización, o sea, ya prearmadas. Puedo armar una leyenda en el momento o puedo tener incluso leyendas preasociadas al artículo, es decir, cada vez que voy a presupuestar este grupo de artículos, quiero que automáticamente me incluya, no sé, cada vez que presupuesto un artículo del grupo de heladeras, quiero que en el presupuesto vaya una leyenda de que la garantía se anula si cortan el enchufe, qué sé yo. Bueno, cosas por el estilo podría ya tenerlas predefinidas. Tengo toda la gestión de opcionales, alternativos, suplementos, ítems ocultos, agrupaciones, etcétera, que puedo jugar con eso para después dar una estética en la presentación de todo eso, entonces yo puedo decir, ok, estos te presupuesto estos artículos y estos como opcionales de este otro, que puedo hacer que esos no sumaricen en el total del presupuesto, que los sumarice por separado, etcétera. Puedo, para todo en pos, obviamente, de lograr una buena presentación en la gestión del presupuesto, ¿sí? Tengo todo. Decíamos hace un ratito, todo un circuito de aprobaciones. Ese circuito de aprobaciones puede estar basado en límites que tenga cada uno de los usuarios, a cambiar la lista de precios, a cambiar la condición de venta, a darle más plazo de pago, a, no sé, a comprometerse la entrega en un plazo menor al estándar de la empresa, a cambiar el precio, la bonificación, el cupo de crédito, etcétera. O sea, cada ítem dentro del presupuesto lo puedo estar evaluando y supeditarlo a un control de aprobación, que ese control incluso puede ser dinámico. Cupo de crédito en función de la cuenta corriente del cliente va a, digamos, a disparar o no la necesidad de una aprobación, etcétera. Esas aprobaciones pueden ser en el sistema de un solo nivel, o sea que un solo usuario o grupo de usuarios tenga que aprobar el presupuesto, o pueden ser multinivel en simultáneo en formato lineal, es decir, yo puedo tener dos aspectos a aprobar del presupuesto que se pueden aprobar simultáneamente por dos sectores diferentes, o puedo hacer que hasta que no se apruebe el sector A, que es, no sé, la parte de crédito, no pasa a el sector B, que es la parte financiera, la parte de, no sé, de stock. Entonces, bueno, puedo armar mis circuitos de aprobación customizados según la necesidad de cada uno. Tengo toda la parte de reservas de stock, donde yo puedo hacer que
ese presupuesto vaya pasando por un ciclo de vida de cambios de estado, etcétera, y que en determinados momentos ese presupuesto me esté reservando o comprometiendo stock. Tengo toda la parte de versiones, sobre todo para los que certifican alguna norma ISO, que es uno de los puntos habituales que pide, digamos, cualquier tipo de certificación, mantener el versionado de los documentos, etcétera, donde yo ahí voy, a medida que voy avanzando en la gestión de la evolución del presupuesto, me va generando distintas versiones, tengo después el historial de las versiones, los cambios que se fueron haciendo, etcétera. Esto que les decía al principio de la interfaz y la flexibilidad que tiene el sistema en cuanto al diseño o al cambio del esquema. Tengo la posibilidad de trabajar con campos y tablas adicionales. De vuelta, el sistema a alguien se le ocurrió que un campo interesante del presupuesto era, no sé, la categoría. Ahora yo no lo quiero, no me sirve, lo cambio, agrego más campos, agrego tablas. Yo podría tener incluso una especie de mini Excel pegado dentro de cada presupuesto porque quiero ir guardando, no sé, revisiones, quiero ir guardando alguna documentación que quiero almacenar pegada a cada presupuesto, entonces lo puedo tener. Las validaciones personalizables, yo puedo, obviamente el sistema valida ciertas cosas básicas que, no sé, por ejemplo, no sé, la lista de precios tiene una vigencia y yo no puedo hacer un presupuesto si con esa lista de precios si no está vigente. Ahora, después, cada uno puede tener validaciones más complejas o muy particulares de su modelo de negocio, donde yo digo, si el cliente es del interior, y el transporte es o sea, no lo está el presupuesto está marcado como que no lo retira de nuestra sucursal, sino que se lo enviamos y la compra es de menos de tanta plata, es obligatorio poner el ítem con el recargo del transporte que lo tengo que facturar aparte. Entonces, en el momento de generar la operación, el sistema puede interpretar todo eso según la validación que ustedes le pusieron y con eso avisar o bloquear la operación o requerir una autorización, etcétera. Y después otro de los puntos importantes que tengo es la importación y carga online. O sea, yo tengo tres formas, digamos, de ingresar un presupuesto. Una es manualmente, como estábamos viendo con esta consola. Otra es a través de un Excel, que yo podría tener un Excel prearmado que le doy a mis clientes para con todos los artículos, condiciones, precios, etcétera, bloqueado, no abierto, puedo tener distintas variantes, donde mi cliente completa ese Excel con las cantidades que quiere pedir, me lo manda y yo desde acá puedo hacer la importación del Excel a el sistema y me genera un nuevo presupuesto según ese Excel que me mandó el cliente. Y la otra es la posibilidad de que el cliente haga la carga o la precarga de este presupuesto directamente desde un portal web, donde yo le doy un usuario y contraseña a mi cliente, ahí va a poder ver el catálogo de artículos con los datos que yo le quiera compartir, etcétera, y va a poder elegir los artículos, cantidades, etcétera, podrá o no cambiar la condición, el transporte, la forma de entrega, las sucursales, lo que yo le quiera dejar cambiar, y eso después termina en un presupuesto emitido en el cliente. Después de emitirle todo el presupuesto al cliente, termino, digamos, haciéndole esa versión al cliente. Desde ahí les puedo enviarlo directamente por mail, WhatsApp, etcétera. Lo puedo mandar desde la misma consola. Ahí podré indicarle a qué usuario o usuarios le quiero mandar el presupuesto. Si tengo plantillas, el concepto de plantilla es decir, tengo una plantilla, en este caso de mail, predefinida donde tengo un texto fijo, variable, adjunto el presupuesto, a qué direcciones va en copia, etcétera. Todo eso lo puedo tener predefinido y ya tenerlo estandarizado. Después tengo lo que llamamos activador, que es la posibilidad de que yo cada vez que le mande un mail a un cliente, esto automáticamente le genere una tarea
ya la próxima les prometo que viene la parte de tareas, así explicamos bien la parte de tareas. Eh, Donde yo le estaría generando, en este caso, una tarea para Sebastián para que llame para ver si recibió el presupuesto, hacer el seguimiento, etcétera. Esto sería cómo puede quedar ese envío de mail con esa plantilla, donde yo tengo, decíamos, datos fijos, donde tengo texto del presupuesto, etcétera, datos variables, por ejemplo, no sé, el nombre del cliente, etcétera. Ahí yo tengo el presupuesto que se me adjunta en PDF, tengo el detalle de la impresión, obviamente esto es totalmente definible de lo que quieran mostrar, cómo lo quieran mostrar el presupuesto, incluso tengo la posibilidad de tener múltiples formatos donde yo podría tener un formato para tal tipo de cliente, cliente del interior, cliente del exterior, un formato interno de intercambio interno, etcétera. Puedo tener un montón de esas cosas. Y también lo que puedo llegar a tener es, bueno, ahí en esa pantalla también podré estar adjuntando automáticamente los documentos que ya tenga el presupuesto asignados. Con todo eso, desde presupuestos, tratativas, etcétera, es lo que me va a ir generando estas tareas que fuimos viendo. Nosotros hasta ahora vimos solo dos orígenes, que serían tratativas y presupuestos, pero esto está disponible para todos, o sea, desde un documento que me envía o le envío a un cliente, una factura de compras, una factura de ventas, un pedido para la entrega, etcétera. Cada uno tendrá distintos orígenes y distintos motivos, obviamente. Una tarea asociada a un pedido generalmente tiene que ver con la preparación, la entrega, etcétera. Una tarea asociada a una factura va a estar más relacionada con una cobranza, una tarea, un presupuesto, un seguimiento comercial. Lo importante es que todos los ítems del sistema tienen la posibilidad de generar tareas, y esas tareas yo las voy a ver en un panel como este. Ahí yo tengo toda una parte de filtros, porque esas tareas lo que voy a poder hacer no es solo gestionar mis propias tareas, sino, obviamente, de vuelta, permisos mediante, poder gestionar las tareas y las actividades del resto de los usuarios, ya sea tareas que yo fui asignando a otros usuarios. Cada tarea tiene un propietario, quien genera la tarea, pero tiene un responsable de seguimiento. Y ese responsable de seguimiento yo puedo decir, yo genero una tarea para llamar o hacer algo con este cliente, se la asigno como responsable a otro usuario con una fecha de vencimiento. Y después, desde este mismo panel, yo podré ir viendo cómo van evolucionando esas tareas, qué queda pendiente, en qué estado está, cómo fue avanzando, etcétera, y tener el control y el seguimiento de esas tareas. Este es el panel que habitualmente es el que primero ve el usuario del sistema cuando abre el sistema, donde acá yo voy a ver por defecto voy a ver todas las tareas que tengo asignadas a mi usuario, donde voy a poder verlo en formato tipo calendario o en formato tipo grilla, donde podré ver todas las actividades que tengo. Obviamente el concepto de esto es, yo me generé una tarea, no la realicé, me va quedando como pendiente, al otro día me sigue quedando como pendiente, yo podré esa tarea posponerla, cambiar, digamos, decir, ok, en vez de que venza hoy, hoy no lo voy a poder hacer. Entonces avísame dentro de una semana, la paso para dentro de una semana, la semana me puede llegar una alarma, una alerta, un pop-up en el sistema, en la computadora, diciendo tenés que llamar a tal cliente por tal motivo. Y voy gestionando todas mis tareas directamente desde esta consola. En este caso, siguiendo con nuestro ejemplo de José. José entra en su panel, ve que tiene para activar una tratativa con este cliente. Desde acá, botón derecho, llamar al cliente, enviarle un mail, enviarle un WhatsApp, todo lo puede hacer directamente desde esta consola. Desde ahí habla con el cliente,
después de hablar un rato, actualiza la tratativa, genera una reunión con ese cliente, lo documenta y le dice, ok, esto haceme acordar dentro de 4 días que es la fecha de la reunión. Se olvida y sigue trabajando y sigue consumiendo de este gran panel de tareas pendientes. Después de esos 4 días, José llega el día de, digamos, de la visita de José a Integral. Acá aclaramos, cambiamos el tipo de pantalla porque una cosa que siempre decimos, el sistema es multiplataforma, o sea, permite trabajar con la versión de escritorio, que es la que veníamos viendo hasta ahora, y también tiene una contraparte web que está orientada justamente a controlar el acceso digamos, y el uso cuando el usuario está en la calle. Entonces, desde ahí puede estar usando el sistema directamente desde el celular, desde una PC remota o lo que sea, y tener prácticamente gran parte de la funcionalidad dentro del celular. Con esa pantalla, José ahora está desde su celular yendo hacia integral biológica, desde ahí ese mismo panel de tareas que veíamos en la pantalla anterior, ahora lo está viendo José desde su celular, desde ahí puede estar consultando con integral digamos, con el detalle de sus tareas pendientes, abre la tarea de integral biológica, desde ahí puede ver el cliente, lo mismo que veíamos en la pantalla inicial que mostrábamos en esa vista 360, lo único que ahora obviamente es un cambio de interfase, pues lo estoy viendo desde un celular, desde ahí podré ver los datos del cliente, los contactos, la dirección obviamente ahí ya desde el celular toda la integración con la parte de mapas, teléfono, etcétera. Yo desde ahí puedo estar viendo que, bueno, llego tarde, entonces lo llamo al cliente. En el viaje estoy viendo la cuenta corriente, veo las facturas, veo qué me compró en los últimos meses. Puedo incluso descargar la factura, enviársela desde ahí al cliente, etcétera. Cuando José llega al cliente, se pone a charlar con el cliente, desde ahí puedo acceder al catálogo de artículos directamente desde el celular para ver artículos, hacer búsquedas por rubro, familia, clasificación, etcétera. Una vez que encuentro el artículo, puedo tener la consulta de precios, stock, condiciones, no sé, de especificaciones técnicas, etcétera. Con todo eso, José puede ir armándole el presupuesto directamente en la reunión que está teniendo con el cliente, agregando artículos, notas, etcétera. Todo eso genera un presupuesto, ese documenta José en esa tratativa cuál fue el resultado de la reunión, qué estuvieron preguntando, en qué estaban interesados, etcétera. Lo mismo, digamos, la misma mecánica que veíamos hasta ahora. Y como ese presupuesto requiere una revisión. Directamente desde ahí José se lo envía a su gerente diciendo, ok, revisé el presupuesto, que así cuando llego ya se lo mandamos. Bueno, pues después el gerente realizará esa revisión de ese presupuesto y ahí empezamos con el análisis que tiene el sistema a nivel de datos. El gerente o el supervisor de José, después de que interactuó con el vendedor, se pone a ver la aprobación del presupuesto. Desde ahí, primer contacto con la parte de inteligencia artificial. Aclaración, dentro del CRM hay un módulo de inteligencia artificial que ustedes pueden conectar con un motor de ChatGPT para justamente poder hacer consulta y análisis de datos
basados obviamente en inteligencia artificial. Entonces, esto es algo tan sencillo como el supervisor se mete acá y le pregunta cuál es la deuda vencida y a vencer de tal cliente, haceme un gráfico, le muestra en un gráfico cómo vienen las ventas, cuál es el plazo promedio de pago ponderado en la fecha de emisión contra la cobranza, me dice la cantidad de días que pasan del pago de distribuidora Lombardi desde que le hice la factura hasta que recibo la plata y cuál es el promedio de todos los clientes. Veo que Lombardi está sensiblemente menor al resto de los clientes, entonces, ok, bueno, ¿y cuál es la última factura? ¿De qué cantidad de días, etcétera? Bueno, todo ese ida y vuelta lo está teniendo con, obviamente, con un agente de ChatGPT metido dentro del sistema, pudiendo compartir todos esos datos. Con todo ese análisis, más un montón de información propia, digamos, que puedo llegar a sacar de listados del sistema. En este caso, el supervisor termina decidiendo la aprobación de ese pedido, gestiona, activa, aprueba, pone un tilde, etcétera, una firma digital. Con eso aprueba ese presupuesto, se pasa a lo que llamamos un pedido de facturación, que es una previa de la factura, como digamos ya aprobado. Y una cosa que siempre mencionamos acá es, lo mencionamos acá, pero está disponible en todos los módulos, es la posibilidad de disparar acciones con eventos. O sea, cada evento dentro del sistema, eh, en este caso es generar un nuevo pedido, pero podrá ser crear un cliente, actualizar un dato, crear una tratativa, modificar un presupuesto, etcétera. Puede tener relacionada una acción, es decir, en este caso lo que hacemos es cada vez que se genera un pedido, se manda un mail al sector, no sé, de facturación para avisar que hay un nuevo pedido pendiente de facturar. Bueno, ese tipo de acciones, digamos, disparadas por eventos es algo muy común en un montón de los puntos del sistema, pues es algo que justamente va en pos de esto que hablábamos de mejorar la automatización y el uso del sistema. Después, una vez generado ese pedido se tiene que armar y se tiene que despachar. Vamos primero a la parte de armado. De vuelta, esto como siempre decíamos al principio, vamos haciendo un recorrido, digamos, general por todas las partes del sistema. Cada empresa podrá tener o no determinadas funciones acá adentro en función de el tipo de producto que vende, el tipo de cliente, el tipo de operatoria, etcétera, ¿sí? Entonces, desde acá tengo toda una consola para hacer el armado, el piqueo de ese pedido. Paso muy rápidamente, pero desde ahí yo puedo tener un listado de los materiales que tengo que generar en el pedido. Con eso voy a hacer el piqueo. Tengo la posibilidad de con un escáner ir marcando los productos que voy embalando, declarando bultos, cajas, etcétera. Cosa que después el sistema me puede imprimir las etiquetas de las cajas, el listado de carga del camión, etcétera. Bueno, tengo todo un módulo específico de la parte de piqueo. Después, una vez piqueado, armado el producto, pasamos a la segunda parte, que sería la parte de la entrega. Yo ahí puedo ver todos los pedidos que tengo pendientes por entregar, organizarlos según cliente, recorrido, zonas, transporte, etcétera. De acá tengo una consola con todos los que tengo para entregar. De acá puedo ir seleccionando, agrupando pedidos, armando mis entregas, mis recorridos. Entonces, de vuelta con lo que hablábamos, no sé, antes del evento, el programar un pedido puede, por ejemplo, es algo bastante común, disparar un mail al cliente diciendo su pedido está programado para mañana a la tarde y lo está llevando el transporte tal, con el chofer tal, ¿sí? Todo eso se puede customizar dentro del sistema. De ahí tengo todo el detalle de los pedidos, de lo que pesa cada pedido, la cantidad de metros cúbicos que ocupa el pallet que estoy entregando para poder organizar y poder
ver que no me exceda la capacidad del camión, etcétera. Y una vez que armé ese recorrido, más allá de tener toda la parte de las tareas de entrega, que ya vamos a ver más adelante que mi transportista puede tener la aplicación con las tareas que tiene para ir entregando, tengo la posibilidad de tener un mapa, bueno, la geolocalización de cada cliente, el recorrido, etcétera. Una vez que el pedido está programado desde la pantalla del transportista, esto en la entrega, el transportista va a tener todas las entregas que tiene pendientes, con su dirección, sus datos, qué tiene que entregar, qué pallets o mercadería tiene que bajar, etcétera. Desde ahí incluso podrá tener la posibilidad de sacarle una foto al remito firmado y adjuntarla en el documento para que me quede como una firma, digamos, como con una constancia de entrega. Y de vuelta, esa constancia de entrega puedo hacer que automáticamente se la esté enviando al cliente diciendo muchas gracias por su compra, le acabamos de entregar la mercadería, le paso el comprobante firmado por el que recibió la mercadería. Bien. Después de todo eso, seguimos el circuito. Obviamente esto nosotros lo presentamos en un orden, digamos, más o menos lógico, pero alguien puede decir, no, yo primero cobro, después entrego, o primero entrego, después cobro a fin de mes. Bueno, cada uno según la gestión del negocio que tenga, pero... Próximo paso sería toda la parte de cobranzas. El sistema tiene un módulo específico para la parte de cobranzas, donde yo voy a poder hacer el seguimiento de todas las facturas que tengo pendientes de cobro digamos, en mi sistema, ¿sí? Donde yo podré tener un listado, digamos, con todas esos comprobantes, donde desde acá alguien podrá ver ese listado e ir asignando tareas, esas tareas que habíamos visto al principio, que decíamos si es un presupuesto será un seguimiento comercial, si es una factura será probablemente para la gestión del reclamo de cobranza, donde esa tarea se va a ajustar según mi horario de cobranza declarado en el cliente, que es uno de los datos que yo puedo declarar en el cliente, entonces con eso podré tener el detalle de este cliente, no sé, el horario de reclamo de cobranza es los jueves de 10 a 10 y cuarto, entonces cuando yo genero una tarea me sale una alarma a las 10 para estar llamando a ese cliente y que no pierda esa ventana de esa semana para que no me paguen, no me posterguen el pago para una semana siguiente. Y desde acá también esto mismo que veíamos al principio, que el vendedor veía su panel de tareas en función de sus compromisos comerciales, el cobrador o quien cobre, o que incluso podrá ser el mismo, y donde ahí ya empieza a jugar la categoría y podré tener distintas categorías. Si, por ejemplo, el vendedor también reclama el pago, yo puedo tener los distintos orígenes y distintos motivos, digamos, de la tarea clasificados distintos para poder después filtrar y decir, bueno, hoy me voy a dedicar a ver las cobranzas. Ok, tengo a estas 10 facturas que llamar, termino, ahora me voy a dedicar a ver los presupuestos que tengo por tal rubro, por tal sector o por tal línea de negocio, etcétera, y tengo todo bien documentado y bien ordenado, ¿sí? Eh, Otra de las cosas que generalmente se hace con la parte de cobranzas es el envío, ya sea manual o automático, de toda la parte de resumen de cuentas, reclamo de pagos, etcétera. Entonces yo puedo tener distintos umbrales y disparadores para decir, no sé, deuda de menos de tantos miles de pesos, no la reclamo. Deuda de hasta que no esté vencida tanto plazo, no la reclamo, etcétera. Con todo eso puedo tener un modelo de envío automático de mail, eh, donde podré decir, ok, le mando un mail a todos mis clientes que me deben más de tanta plata por más de tanto tiempo, etcétera. En los viernes a la tarde se lo mando automático o lo ejecuto manualmente.
donde me puede armar un mail algo así, donde me dice, señor estimado tal, su deuda es de tanto, se compone de deuda vencida, deuda a vencer, te mando la factura, te mando el resumen de cuenta corriente, etcétera. Y eso obviamente pegado después a una tarea de seguimiento, tratativa, etcétera, para automatizar la gestión del reclamo de pago. Otra de las cosas que tiene interesantes el sistema es toda la parte de notificación de mail. Lo mencionamos, notificación de entrega y apertura y seguimiento de mail. Lo mencionamos en este envío en particular, pero eso está disponible para cualquier envío del sistema, sea un presupuesto, una factura o cualquier cosa, donde yo podré pedirle al sistema que haga un seguimiento, un traqueo del mail de tanto de apertura como de lectura de ese mail, ¿sí? Entonces, cada vez que, y esto es importante porque ya no depende del Outlook, del famoso, la confirmación de entrega o de lectura del Outlook, sino que cada vez que el cliente abre ese mail, a mí me va a aparecer un pop-up en el sistema. Si yo me suscribí al aviso de ese mail, que después me puedo desuscribir, me va a aparecer un pop-up en el sistema diciendo, cliente tal, acaba de abrir tal mail por tal presupuesto o por tal factura, etcétera. Esto es sumamente útil también en la parte de presupuestos, donde yo le puedo mandar un presupuesto a un cliente, lo llamo a los 10 minutos, me dice, mira, estoy en el medio de la calle, todavía no lo pude ni ver, qué sé yo. A los 3 días veo que lo abre, es el momento ideal para llamar al cliente y ponerme a charlar de si pudo ver el presupuesto, etcétera. ¿Sí? Eso está disponible en todos los módulos de envíos de mail del sistema. Eh, Desde acá, una de las tantas solapas que tenemos en esa vista 360 del cliente es justamente toda la parte de facturación. Desde ahí podré ir agregando comentarios a cada factura, la fecha de pago, la fecha de seguimiento de reclamo de pago, todo ese historial que va hablando, sea el vendedor o el cobrador o quien sea, de cada factura, de cuándo, de por qué no, mira, todavía no la tengo aprobada, tengo que hablar con fulano, llámame la semana que viene. Bueno, toda esa gestión se va a ir documentando, es como si estaría pegado atrás de la factura y voy escribiendo atrás de la factura con la posibilidad, obviamente, de compartir esa información entre todos los usuarios. Desde ahí podré decir, ok, esto ya ahora me indicó el cliente que puedo pasar a buscar el pago, generar el recorrido del cobrador si tengo que ir a retirar los cheques físicos, etcétera, y hacer todo ese seguimiento del retiro de pago. Bien, después de que presupuestamos, armamos, entregamos, cobramos, con suerte cobramos, pasamos a la parte del servicio postventa. O sea, una vez que vendimos la mercadería, puedo, según, de vuelta, según el tipo de empresa, puedo tener asociado algo de servicio postventa. Ese servicio postventa puede ser tanto de equipos propios vendidos por la empresa como también equipos propios del cliente que lo compró en otro lado y que nosotros hacemos el mantenimiento, ya sea equipos propios que están en garantía, fuera de garantía, etcétera. Para todo eso vamos a en este hilo que venimos llevando, vamos a asumir que mi cliente, en este caso distribuidora Lombardi, que tiene un equipo que le viene fallando, me va a hacer un pedido. Ese pedido lo puede hacer o por WhatsApp. Hay parte de ese bot que hablábamos al principio puede estar tomando pedidos automáticos para decir, ok, tengo un problema con tal equipo, pasame el número de serie, lo encontró en la base de datos, le devuelve el ok y le genera un pedido. O puede estar llamando obviamente por teléfono y hacer toda la gestión un empleado interno de la empresa. O le puedo proporcionar a distribuidora Lombardi, como es este caso, un portal donde él puede entrar en su cuenta y ver
los pedidos que tiene pendientes, los ejecutados, el estado de cada pedido. Puedo incluso acá ir mostrando, sacando pedidos en función de la antigüedad, del estado, etcétera. Y también le doy la posibilidad de que pueda agregar un nuevo, o sea, pueda cargar un nuevo ticket de servicio para un equipo de él. Desde ahí tiene una pantalla donde podrá entrar y podrá ver digamos, la carga del pedido. Desde ahí podré decirle qué datos quiero que el cliente pueda modificar, que me pueda, obviamente, no sé, completar el serie sería algo lógico que pueda hacer. Ahora que me pueda completar, no sé, determinado campo, le puedo decir que sí, que no, que lo vea, que lo oculte, etcétera, con lo cual esto es totalmente configurable. Cuáles son los 2, 3 o 50 datos que yo quiero que me tenga que cargar el cliente para eso. Puedo incluso que me cargue documentación adjunta, fotos, etcétera. Con todo eso, un empleado de distribuidora Lombardi hace esa carga se la notifica a Raúl en nuestro caso, que es el jefe de servicio técnico. Raúl entra ya en su escritorio, en su CRM local, entra entra en la ficha de distribuidora Lombardi, ve cuál es el equipo que está en falla, cuáles son los pedidos que tenía, ve todo, o sea, ahí yo ya tengo todo un módulo. Primero, tengo un módulo de series o equipos que me permite mantener una base de datos de todos los equipos que tengo en la empresa y que tengo asignados a cada cliente. Incluso podría tener la posibilidad de que un equipo se mueva de un cliente a otro, pues esto también se usa en algunas empresas de alquileres, donde yo puedo decir, ok, le llevo un equipo al cliente, lo tiene 6 meses, me lo devuelve, hago un service acá y si cuando sale a los 3 meses se va a otro cliente, entonces puedo tener todo ese historial de intercambios de cliente a cliente, quién lo tuvo, quién tiene los equipos, obviamente eso después puedo también tenerlo asociado a una facturación automática de los alquileres mensuales, etcétera, que tiene todo un módulo específico para eso. Pero desde acá, el jefe de servicio técnico, Raúl, puede estar viendo los equipos. Dentro de cada equipo puede ver el historial de servicios que se fue haciendo, que le fueron haciendo, quién estuvo interviniendo, etcétera. Y desde acá va a asignar un turno para la atención de ese equipo. Entonces, agarra el calendario de sus técnicos, ve que Juan tiene el miércoles un lugar libre, entonces desde ahí directamente arrastra el pedido al calendario, al lugar que tiene Juan. A Juan le acaba de llegar una notificación diciendo te asignaron un pedido para tal fecha, a tal cliente, etcétera, y queda programado. Eh, Permite la programación de recorridos. Entonces yo digo, ok, a ver, tengo estos 4 pedidos que tiene que hacer el técnico para mañana, a ver cuál es el orden óptimo. Me permite poner orden propio o pedirle al sistema que me optimice el recorrido para acortar distancias de viaje. Con todo ese recorrido, al otro día, Juan desde su aplicación en el celular, volvemos ahora a la otra plataforma que mencionábamos cuando vimos lo de las tareas de José. eh, Desde su celular tiene su calendario de pedidos, ahí sabe que tal día tiene que ir a tal cliente, tal otro día tiene que ir a distribuir a Lombardi a la mañana y a Fincas a la tarde, bueno, y así tiene todo su calendario para ir programando y ejecutando. Desde ahí abre uno de esos pedidos. Ahí ve el detalle del pedido, qué es lo que pidió el cliente, de qué se quejaba, qué problema tenía, etcétera. Puede ver el o los equipos relacionados a ese pedido. Desde ahí el técnico podrá empezar a cargar. Primero, trabajo realizado, entonces de ahí puede decir, ok, estuve 2 horas haciendo una limpieza de tal componente, tenía esto, le encontré esto, etcétera. Puede declarar insumos que fue consumiendo dentro
de esa reparación. Entonces ahí, además de la limpieza, le tuvo que poner una flexa y cambiar el display. Puede subir documentación adjunta, en algunos casos los equipos tienen una salida después de un diagnóstico que ese archivo lo están subiendo para que quede registrado en el cierre del pedido. Puede subir fotos del estado antes, después, etcétera. Puedo recaudar la firma del cliente para hacer el cierre del pedido para, digamos, para capturarla ahí directamente desde el teléfono del técnico. Y con todo eso, después voy a hacer el cierre de ese pedido. Ese mismo pedido que estábamos viendo en el celular de Juan recién, después de toda esa carga, puede pasar por un técnico, bueno, en este caso por nuestro jefe de servicio técnico, Raúl, para que termine de validar y ver la carga del pedido, a ver si falta completar algo, si se cargó correctamente, etcétera. Entonces, de ahí tengo, obviamente, el detalle de las horas, los series, los insumos que se compraron, fotos, adjuntos. Ah, también tengo la parte de compras. Yo podría tener parte de la reparación que en vez no se hace internamente, sino que se manda afuera, que es, no sé, reparo camiones, pero yo hago la parte mecánica, pero en algún momento hay que retapizar una butaca de la butaca del conductor. Entonces esa la mando afuera a hacer el servicio de retapizado. Desde acá puedo meter una orden de compra a la tapicería para que esa quede asociada a este pedido por un tema de costos, porque después hay todo un análisis de rentabilidad, costos, mantenimiento de serie, mantenimiento de abonos, etcétera. Y además por el seguimiento de a ver si cuándo viene cuándo viene la butaca retapizada, para cuándo está prometida, etcétera. Tengo todo ese seguimiento. También tengo todo un seguimiento de la parte de los repuestos de los técnicos. Yo podría decir, cada técnico tiene una valija, una camioneta con mínimo estos 10 repuestos, tiene que tener 10 metros de cable, dos flexas, cuatro conectores, etcétera. Eh, con la declaración de lo que va haciendo el técnico, de lo que va poniendo en cada uno, después tengo la rendición de lo que me tiene que devolver. Cambiaste un display, dame el display quemado. Y tengo después toda la posibilidad de hacer la reposición de todo eso. Obviamente eso después se pasa a facturar. Acá hay un triángulo entre el módulo de servicio, módulo de presupuesto y módulo de facturación, ¿sí? Yo puedo hacer que arranco desde un presupuesto, que presupuesto el servicio, después ejecuto el servicio, cuando eso está completado, le libera el presupuesto para que se pase al módulo de facturación, o puedo tener, arranco del servicio, eso me genera un presupuesto, cuando se aprueba el presupuesto pasa, vuelve al servicio para que se ejecute, una vez ejecutado se pasa a facturación, etcétera. Esto va a depender obviamente de el esquema que quiera armar cada uno. Después de Ahora vamos a ver algunos módulos adicionales de lo que veníamos viendo. O sea, con eso finalizamos un poquito el circuito clásico que hablábamos desde la preventa, desde, digamos, la llegada del cliente, ¿se acuerdan? Arrancamos en mensajería omnicanal, hasta la parte de la ejecución y de la finalización del pedido postventa. Después, para toda la parte de gerencia y control interno, tenemos varias cosas. La primera, y digamos, más usada es toda la parte de tableros. Ahí tenemos un modulito específico de tableros donde puedo armar mis propios tableros de análisis de cualquier cosa, desde la parte de presupuestos, rendimiento, o una cosa muy habitual es toda la parte de objetivos de venta, donde yo podré decirle al sistema, bueno, este es mi objetivo por mes, por línea de negocio, por vendedor, por zona, etcétera. Y después cada vendedor podrá estar viendo incluso su propio tablero de sus ventas, y después un gerente o un supervisor podrá estar viendo el de toda la empresa comparando rendimiento de un vendedor con otro, etcétera, como para hacer ese seguimiento. Desde ahí el vendedor lo puede tener esos tableros, mostrábamos en el celular, en el escritorio, etcétera. Esto después hay
distintos tipos de tableros, incluso tenemos tableros dentro de cada cliente, esa vista 360 que decíamos del cliente. Una de las tantas aristas que tenemos de esa vista es el módulo de tableros de ese cliente. Es decir, yo tengo un módulo de tablero general de toda la empresa donde puedo decir, ok, a ver cómo van las ventas de la empresa o la evolución de los presupuestos, etcétera. Pero también puedo tener las, un tablero apuntado al cliente en el que estoy parado. Entonces yo me estoy en distribuidora Lombardi, más allá de estar viendo la factura, la cuenta corriente, los pedidos que tiene pendientes, etcétera, puedo tener un tablero donde me muestre cuatro o cinco gráficos importantes de, no sé, la evolución de compra, cómo me viene pagando, cómo le vengo vendiendo, qué rotación de producto tiene, etcétera, ya específico de ese cliente. Obviamente después armar tableros es bastante sencillo, desde ahí tiene un montón de indicadores que pueden llegar a poner, indicadores, filtros, gráficos, etcétera, tablas dinámicas, etcétera. Este módulo pegado a la parte de inteligencia artificial, o sea, este módulo tiene dos, si quieren, dos aristas. Por un lado, el set de datos que usa, digamos, el tablero, y después, por otro lado, la parte gráfica. La parte gráfica es la más sencilla de hacer porque es trabajar con, no sé, un gráfico de barras que el eje es el vendedor, el otro eje es el tiempo y el alto de la barra es el monto de facturación. Es arrastrar tres campos, es una pavada, pero muchas veces lo complicado capaz es gestionar el origen de datos. Y ese origen de datos, en algún momento lo vimos muy por arriba en la parte de inteligencia artificial. Esos informes que yo le pido a la inteligencia artificial, los puedo, ese crudo de datos que está usando la IA para analizar eso, se lo puedo estar tirando al sistema para generar en este caso un tablero. Pues bueno, toda la parte de permisos, yo puedo decir, cada tablero, solo el vendedor, un vendedor puede ver solo de sus operaciones, un gerente puede ver de toda la empresa o de su grupo de vendedores, etcétera. Todo eso es súper dinámico. Después, para toda la parte de informes, hay un módulo específico, lo fuimos viendo en algunos momentos en la presentación, pero hay un módulo específico que es la parte del live, donde yo puedo tener tablas dinámicas, tablas dinámicas con un doble clic y tengo un drill down del detalle. Acá, por ejemplo, no sé, tengo una tabla donde yo le pongo un par de parámetros, la tasa, la fecha y qué sé yo, y con eso hace un análisis y me muestra todas las facturas vencidas a vencer de cada uno de los clientes, cómo viene la gestión de pagos, etcétera. Le doy doble clic, me muestra el detalle de esas facturas, de cómo se compone esa deuda vencida, etcétera. Bueno, todo esto obviamente no es que son informes prehechos, el sistema viene con un par de informes de ejemplo, digamos, hechos, pero la idea es que cada uno, y de vuelta, con el set de datos que me saca la inteligencia artificial, después ustedes pueden hacer sus propios tableros o informes dentro del sistema. Después el que vimos de generación de tratativas de facturas vencidas, ese que habíamos visto, con la parte también del envío de mail, WhatsApp en forma automática. Tengo todo un módulo de geolocalización que me permite armar recorridos, armar informes. Acá yo, por ejemplo, tengo un informe de las ventas o los presupuestos por provincia, entonces lo tengo con distintos marcadores según la cantidad, el importe, etcétera, y las distintas agrupaciones. Tengo la posibilidad de trabajar con recorridos, con el recorrido de cualquier cosa, y nosotros lo vimos en algún momento con el recorrido de servicio técnico, pero puede ser para una entrega, para una cobranza, para visitas de vendedores. Para visitas de vendedores yo tengo también la posibilidad de que me dé los clientes, estoy yendo a un cliente y quiero ver qué otros clientes hay en la zona para que ya que está, lo visito y me da todo el listado de los clientes que tengo por la zona. Tengo la posibilidad de trabajar con tablas dinámicas. Tengo la posibilidad de generar presupuestos barra pedidos en forma automática. Esto se usa mucho para la parte de abonos. En algún momento lo mencioné con la parte, por ejemplo, de mantenimiento de series, pero puede ser alquileres, abonos, etcétera, donde hay todo un módulo específico para
donde yo puedo estar seteando las características de ese abono, si ese abono es fijo o no, si ese abono tiene distintos ítems, si esos ítems se cobran entre qué fecha y qué fecha quiero que facturar esos ítems, pero aparte después por un reclamo yo tengo un descuento que le aplico a ese abono, por los próximos 3 meses le cobro el 50% del servicio tal. Entonces, bueno, con todo eso, después el sistema me puede hacer toda una generación de presupuestos y después eventualmente los pedidos para la facturación en forma automática, para justamente manejar todo el tema de la facturación automática, bonos, etcétera. Incluso lo tenemos en algunos clientes que tienen abonos mixtos, donde yo tengo una base de, no sé, de tantas intervenciones sin cargo y el excedente después te lo cobro a tanto el excedente, entonces se documenta el excedente como servicio, esos excedentes después son los que van a pasar como documentación para el adicional de facturación del abono, etcétera. Hay todo un módulo bien específico de todo eso. Tengo todo un módulo de alertas. Pasa muy seguido que a un cliente nos llama, empezamos una gestión de ventas, etcétera, y cuando alguien va a facturarlo, a aprobar el pedido, se entera que el cliente hace 3 meses que vengo, administración viene reclamando un cheque rechazado que no lo levanta y que hasta que no lo levante no le vamos a poder vender. Entonces, para ese tipo de cosas, para cualquiera, tengo un módulo de alertas que podría estar, por ejemplo, cada vez que un cliente tenga un cheque rechazado, cuando alguien abre el cliente, un vendedor abre el cliente, le aparece un mensaje diciendo, ojo que este cliente tiene tal problema o está en tal condición o tiene un cheque rechazado, no está pagando una factura o algo por el estilo. Tengo todo un módulo también de la importación desde Excel. Ahí en esa importación voy a poder importar un montón de datos del sistema, desde algo básico como clientes y sus contactos, que eran los que veíamos al principio, pero también voy a poder importar tratativas, presupuestos, series, oportunidades. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, oportunidades y se acuerdan, en algún momento yo les decía que el sistema permitía trabajar con campos y tablas adicionales, también tienen importación desde Excel, etcétera. Entonces, esto es algo muy común. No sé, el ejemplo que damos habitualmente es, acabo de conseguir el listado de, no sé, exportadores de la provincia de Buenos Aires. Con ese listado yo se lo doy al sistema, puedo tener algo tan básico como simplemente la razón social o algunos campos más, de ahí configuro, bueno, en la fila A está la razón social, en la B está el domicilio, en la C el teléfono, en la D el mail, etcétera. Con eso hago la importación y un segundo después, con la importación de tratativas, puedo generarles tareas a mis vendedores para que llamen a esos clientes. Es decir, conseguí, no sé, 200 clientes posibles. Tengo 4 vendedores, le reparto 50 tratativas a cada uno. Con una importación importé los clientes a mi base de datos. Con la segunda importación le generé 50 tratativas a cada uno de los vendedores para que vayan llamando en la próxima semana a los clientes. Panel de tareas pendientes, después yo puedo estar viendo a ver cuántas llamadas hizo cada uno, a quién llamó, cómo fue evolucionando, etcétera, y tener todo ese seguimiento. Tengo toda la conexión con la parte de envío, obviamente, de envío y recepción de mail, pero también tengo toda la parte de conexión con Outlook, la parte de tareas, puedo ver, tengo un módulo específico de mail para ver todo el historial de mails del cliente. Ahí tengo todo ese seguimiento, tengo la posibilidad, sí, también como tengo la parte de mail, de chats, llamados, etcétera. Si esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, tengo la conexión con la central telefónica, etcétera, pero desde acá puedo estar viendo todos los mails intercambiados con hacia o desde el cliente, etcétera. Tengo todo un módulo de horas, este es muy común para la parte de servicio, donde cada uno de mis usuarios van a ir declarando qué fue haciendo en cada uno de mis clientes, ya sea para la parte de reparaciones, servicio, postventa, atención, etcétera. Y después, obviamente, poder sacar reporte de
horas por cliente, horas por usuario, por sector, por categoría, rentabilidad, etcétera. Tengo todo un módulo de proyectos, proyectos, oportunidades, donde yo puedo declarar oportunidades que se van abriendo en distintos clientes. Esa oportunidad después tiene todo un seguimiento. Tengo un panel tipo Kanban donde tengo las distintas etapas y voy pasando la oportunidad de etapa en etapa, tengo todo un flujo, digamos, de avance. Cada ítem de información que yo tengo, sea una tratativa, un presupuesto, una factura, no sé, una cobranza, un servicio, etcétera, va a poder estar asociado a una oportunidad, con lo cual voy a poder tener ese control de todo el trabajo que se estuvo haciendo para la apertura del local de Pilar. Entonces voy a tener todo ese desglose después de el tiempo invertido, la cantidad de presupuesto, cómo fue evolucionando todo eso, etcétera. Y este es el panel que generalmente, digamos, se sienta el gerente con sus vendedores para decir, a ver, ¿qué negocios tenés en marcha? Bueno, a este ofrecele esto, esto pasalo a tal estado, hace esto, hace una visita, etcétera, y hace toda la gestión con eso. Tengo todo un módulo de llamados que si tengo una central telefónica IP, puedo tenerla conectada para tener por un lado, el historial de llamados del cliente. Tengo también la posibilidad de marcar directamente desde acá para generar el llamado. Y si la central lo permite, tengo la posibilidad de grabar y escuchar la conversación directamente desde acá, desde el CRM. Tengo toda la conexión. En un momento decíamos que esto ya no es solo la parte de clientes, sino que se termina expandiendo más y se va para la parte de proveedores. Tengo toda la conexión con el módulo de proveedores, lo mismo que hablábamos de la gestión de una factura, una venta, etcétera, con la parte de proveedores para hacer el reclamo de una orden de compra que no me vino, una factura con mercadería que me vino dañada, etcétera, y poder tener todo ese control. Tengo después todo un módulo propio de auditoría de que me va registrando todos los movimientos, los cambios y las cosas que se fue haciendo sobre cada uno de los clientes. Tengo un módulo de consignaciones, bien específico para el que trabaja con consignaciones, no hace falta que lo explique, pero tiene toda la gestión de las entregas, la facturación, etcétera. Lo mismo para el módulo de acopios. Acopios, viene un cliente, me dice, te voy a llevar toda esta mercadería o más o menos algo de esta mercadería en el transcurso de los próximos 2 años porque tengo una obra. Esto es algo muy común en corralones, eléctricas, etcétera. Entonces yo desde acá puedo generarle un acopio. La imagen del acopio es que viene el cliente, pactamos una lista de precios, se congela esa lista de precios y me dice, ok, yo voy a gastar más o menos 50 millones de pesos, te los pago, me los facturás, pero te voy retirando mercadería a lo largo de estos 2 años, valorizado en esa lista que acabamos de congelar, y vos me vas a ir descontando en función de eso. Bueno, tiene todo un módulo específico que hace todo el seguimiento, las entregas, la valorización, los avisos, los vencimientos, el seguimiento, etcétera. Y después tengo, lo vimos muy rápidamente en alguna pantalla anterior, todo un módulo de comercio electrónico pegado directamente con el sistema para el que necesita un motorcito simple y chiquito, digamos, de comercio electrónico. Tengo la posibilidad de meter todo eso dentro del sistema. Bien, como siempre, no me queda más que agradecerles por la paciencia y por todo el tiempo que me dieron. Les agradezco mucho por participar. Como les decía al principio, cualquier